Bienvenidos a un programa más de ignición y repuestos Aquaroni. Hoy continuamos con el tema de los amortiguadores o shocks. Para explicar bien el funcionamiento de los shocks, acá tenemos uno que se partió para que entendamos más fácilmente cómo funciona. Esto de acá pues es la parte externa, digamos, esto no involucra, sino que la parte realmente de trabajo del shock está de acá para acá. Este de afuera es el tubo exterior y aquí adentro tenemos un tubo interior. Todo esto va a estar lleno de aceite, más o menos, dependiendo del shock, entre un 75-80% va a estar lleno de aceite y el resto va a ser de aire. Entonces el shock va a trabajar en dos formas, en compresión y en extensión. ¿Y cómo lo hace? Bueno, tiene este pistón que vemos acá y aquí tiene una válvula. Todo esto es como se va a estar regulando. Entonces, como les decía, vamos a tener aceite aquí y vamos a tener aceite acá. Cuando el shock va para abajo, pues lógicamente va a empujar aceite que va a pasar por la válvula y va a llenar más la parte del tubo de reserva. Cuando el shock va para arriba, pues el aire que está acá y que se comprimió va a ayudar a que el aceite vaya de vuelta para acá. Pero yendo poco a poco, vamos a ver cómo trabaja el pistón. Como decíamos, cuando el resorte se comprime, está guardando una gran cantidad de energía, muchísimo más que cuando se estira, porque cuando se estira, lo podemos estirar un poco o dentro del carro funcionando, el resorte nunca se va a estirar más allá de su proporción normal. Entonces, y si eso llega a pasar, la energía que guarda al estirarse es muy poca, guarda muchísimo más energía cuando se comprime. Entonces, cuando se comprime y se libera, o sea, la llanta pasa por un lugar donde se eleva la llanta, comprime el resorte, se guarda una gran cantidad de energía. Cuando la llanta baja, el resorte suelta esa gran cantidad de energía, entonces ahí es donde entra a trabajar el amortiguador para que la llanta después no vaya rebotando. Entonces los amortiguadores siempre van a trabajar muchísimo más en elongación, porque lo que tratamos de evitar es que el resorte haga esto muy rápido. Entonces el shock va a evitar eso, que el resorte se estire demasiado. Entonces es lo que va a hacer el shock, ¿verdad? Entonces, si lo desarmamos, aquí ya aflojamos. Vamos a desarmar esta parte. Vemos que tiene una tuerca que va atornillada al vástago y de la tuerca va a salir este resorte que si lo comprimimos, o sea, genera más, guarda más energía al ser comprimido, ¿verdad? Igual que el que está en el carro, en la suspensión. Luego tenemos acá el pistón, que como vemos tiene unos agujeros. Dependiendo el tipo de amortiguador y todo lo demás, va a depender también de los agujeros. Tiene más agujeros para elongación que para compresión. Entonces, ¿por qué? Porque se necesita que fluya menos aceite al momento de la elongación. Eso ayuda a contrarrestar la fuerza que hace el resorte. ¿Por qué? Porque va a hacer pasar el aceite que está acá, lo va a hacer pasar por estos agujeros. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a generar fricción. Realmente lo que va a hacer el shock es cambiar el movimiento por calor, por la fricción que se va a generar en el paso del aceite. Aparte, también tenemos estas laminitas que una vez el aceite pasa, tiene que pasar doblando estas laminitas que están acá. Este shock pues tiene únicamente 3 laminitas. Pueden haber
algunos que tengan más, hasta 10 láminas. Y esto podríamos decir que se trata de las velocidades que tiene el amortiguador, ¿verdad? Recordemos que los amortiguadores trabajan bajo cierta frecuencia. Un amortiguador empieza a trabajar en una frecuencia de unos 5 Hz por segundo. ¿Qué quiere decir eso? Que el amortiguador va a entrar y va a salir. Ese es un movimiento, y ese movimiento lo va a repetir 5 veces por segundo como mínimo. O sea, ahí va a empezar a trabajar el amortiguador y va a llegar a un máximo de entre 15 y 20 veces por segundo. Si nosotros vamos en el vehículo y pasamos un túmulo, como es un solo movimiento, ahí no es el choque que está haciendo el trabajo de amortiguación. Ahí lo podrá estar haciendo la llanta, los bushings y todos los demás componentes que tiene el sistema de suspensión. Entonces, eso es, tenemos acá el pistón, donde vamos a ver que el aceite se va a meter por acá y va a prácticamente restringir el paso del aceite para evitar el movimiento brusco del resorte. Algo que hay que aclarar es que todos los shocks utilizan aceite. Por ahí se tiene la idea de que hay shocks de aceite y shocks de gas, y los de gas únicamente tienen gas. Eso no es así. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Con un shock de aceite, que va a tener una parte de aceite y una parte mínima de aire, hay cierto momento en el manejo en que el aire se va a mezclar con el aceite. Cuando eso sucede, el shock pierde su operación, o sea, pierde toda su eficiencia, porque recordemos que el aire sí se comprime. Entonces, ahí podemos tener problemas, sobre todo cuando es un momento crítico de conducción en una carretera, en una curva, pero eso es normal en ese tipo de amortiguadores. Ahora, los de gas son distintos. A estos amortiguadores de gas, en lugar de ponerles aire, se les inyecta una cantidad de nitrógeno. Ese nitrógeno va a estar más o menos entre 50 a 100 psi. ¿Qué es la ventaja del nitrógeno? Bueno, primero, que es un gas muy frío. Va a ayudar a la refrigeración del aceite para que, recordemos que todos los aceites, sea de shock, de Catarina, de caja, de motor, con el calor se van degradando. Entonces, con el nitrógeno, que es un gas frío, va a mantener un poco más frío el amortiguador, y eso va a hacer que la vida útil del amortiguador, primero, sea más larga. Segundo lugar, el nitrógeno y el aceite no se mezclan, no se pueden mezclar. Entonces, ese tipo de amortiguador es efectivo al 100%, mientras esté bueno, por supuesto. Es efectivo en todo tipo de conducción, en cualquier momento del manejo, porque como no se mezclan, aquí no vamos a tener el problema que tenemos con el aire. Ya por último, vamos a ver, este amortiguador lleva esto acá, que esto lo que sirve es una protección para que el pistón no golpee la parte metálica. Esto es una parte de hule, que cuando el shock se estira por completo, el pistón no golpee esto amortigua el golpe. Y aquí, en el fondo, hay una válvula. Esa válvula nos va a servir para regular el paso de aceite dependiendo cómo está funcionando el shock. Vemos que un shock armado, cuando está bueno, si nosotros venimos y lo bajamos despacio, vamos a ver que el shock va a bajar. Le hacemos por supuesto hay que hacerle una fuerza, vamos a ver que el shock va a bajar. Pero si el shock está acá y yo vengo y lo golpeo fuerte, el shock no baja. Eso se debe al trabajo de esta válvula, que es la que va a estar regulando también el paso de aceite del tubo interior al tubo de reserva para amortiguar todo ese tipo de conducciones o irregularidades que vamos a encontrar en la carretera, y que siempre, recordemos, la función principal del shock es mantener la llanta pegada al piso todo el tiempo. Gracias por acompañarnos en un programa más. No olviden suscribirse a nuestro canal, darle like al video. Esto fue Ignición.